Muy buenas tardes a todos. A nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Puebla, les damos la bienvenida a la plática técnica del día de hoy. El día de hoy tenemos a dos participantes que van a apoyarnos con esta plática. Es el licenciado Santiago Fabián Arroyo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diversos cursos y estudios adicionales en Derecho Penal, Mediación Mercantil, Derecho Administrativo y Administración Pública, Innovación Gubernamental, Energía y Mercados, así como con una práctica profesional desde el año 2006 en el sector energético desde el 2013. Asimismo, el doctor Víctor Florencio Ramírez es doctor en Ciencias por la UNAM con estudios en materia de Derecho Ambiental, Impacto Ambiental y Cambio Climático, dedicado a la gestión en el sector energético, ambiental y cambio climático. Ha colaborado como asesor en el Senado de la República, así como fue coordinador de la Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable. Fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar y ha colaborado con gobiernos municipales, estatales y el sector privado en planeación de proyectos y estratégica. Ha participado en diversos medios. Actualmente colabora semanalmente con la revista Nexos, el periódico La Lista y el portal Conexiones 365. Responsable de la organización del México Internacional Renewable Congress, en inglés, donde aborda asuntos eléctricos y de energía renovable. Muy bien, bueno, pues las reglas del día de hoy es que la filosofía de nuestro colegio es que no nos metemos con temas de religión, deportes ni política. El tema lo vamos a abordar desde el punto de vista técnico, que es lo que nos compete, por lo que le pedimos a los participantes que al momento de participar evitemos caer en algún tipo de confrontación. Sabemos que todos tenemos nuestras preferencias políticas, sin embargo vamos a ser respetuosos en todo momento de los participantes y de nuestros ponentes. Eh, También les solicitamos que apaguen sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo pueden hacer en el chat. Y si no los permiten nuestros ponentes, pues abriremos el micrófono en ese momento. Bueno, sin más preámbulo, bienvenido Víctor, bienvenido Santiago. El micrófono es completamente de ustedes. Adelante. Vic, adelante, por favor. Tú eres el más técnico. Muchas yo soy el más gracias. reguleño. Ok, yo creo que traigo una presentación. La presentación pretende pretenderá ser lo más breve posible. Y al final de la presentación puse una diapositiva que originalmente no tiene y que busca abrir un debate bastante sano entre dos visiones que hay del asunto de mercado eléctrico, del monopolio eléctrico, y en el cual solemos chocar mucho los ingenieros con los que no somos necesariamente, no tenemos una formación técnica como los ingenieros. No soy ingeniero, soy poblano, debo decirlo, de la Sierra Norte de Puebla, y es una discusión bastante interesante y bastante sana y que creo que es necesario tener. Pero si me permiten, voy a compartir la presentación. Es una presentación que comúnmente se lleva alrededor de una hora, pero voy a intentar ser mucho más ágil para que no se lleve esa hora completa. Perdón, desde un inicio, desde que conocí esta iniciativa, le llamé Ley Combustóleo. ¿Por qué le llamé Ley Combustóleo? Porque la iniciativa de reforma eléctrica lo que hace es forzar la operación de todas las plantas de CFE, incluidas las termoeléctricas, que ya estaban muchas de ellas en reserva fría, y entonces forzaba la utilización de combustóleo. Por eso le llamé Ley Combustóleo, y creo que muchos, tanto medios de comunicación como políticos han tomado el término. El Secretaría de Energía no gusta, pero finalmente hasta ellos mismos lo han repetido en algún momento.
Lo primero es que la ley está aprobada, esto lo explicará después mejor Santiago, no me voy a detener mucho en ello, tiene suspensiones definitivas, contiene implicaciones contrarias a principios constitucionales, sería violatoria del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y es además violatoria de otros tratados comerciales que tiene México. Quisiera evitar esta parte para que tenga más carnita Santiago de que hablar, pero solamente hablo de que tiene este tipo de razones violatorias. De esta yo creo que Santiago va a hablar más adelante. Pero aquí están las intenciones, que es lo que me parece más importante de hablar para mí. La primera es que sujeta los permisos de generación a la planeación del Estado. ¿A qué me refiero? Si ahorita, o al menos con la ley antes de que se diera esta reforma, ustedes llegaban y cumplían con lo que la ley pedía para tener un permiso de generación, la CRE estaba obligado a otorgarles el permiso de generación. Esto no significaba que ustedes instalaran una planta ya, tenían que pasar todavía asuntos de interconexión, de muchas otras cosas, pero tú tenías un derecho a generar energía eléctrica, ya sea para tu consumo propio o para participar en un mercado, y eso era lo que era el permiso de generación. Ahora hay una modificación en esta parte en la que ellos dicen solamente si lo que tú pretendes hacer va acorde a la planeación del Estado, es que te doy tu permiso de generación. Esta parte ya fue declarada inconstitucional por la Corte sobre la política de confiabilidad y ahora se repite en la ley. La ley haría que los certificados de energías limpias, toda la energía limpia, pudieras acceder a certificados de energía limpia. Y aquí hay un error básico, y es que los certificados de energía limpia no son un modelo de contabilización de energía limpia, sino que son un incentivo para la instalación de nueva capacidad de energía limpia, y con esta modificación se pierde totalmente el espíritu de los CEL. Elimina la obligatoriedad de subastas para el suministrador de servicios básicos. Perdón, hay un micrófono abierto por ahí, perdón. ¿Qué significa esto? En este momento CFE es un suministro básico para vendernos energía a nosotros, o al menos antes de que entrara la ley en vigor, tenía que, para adquirir la energía que después nos iba a vender, tenía que adquirirla solamente mediante sus propias plantas legadas, mediante subastas, o el restante mediante mercado eléctrico. Y esto lo que hacía era, lo que hace ahora la reforma es eliminar el mecanismo de subastas como obligatorio, se vuelve opcional, con lo cual CFE tiene discrecionalidad para decidir con quién contrata la energía eléctrica que quiera. Revisa los permisos de autoabastecimiento, da por hecho que algunos permisos de autoabastecimiento están dados mediante fraude de la ley y los revoca, y revisa o manda a revisar los contratos de los productores independientes de energía eléctrica. ¿Qué significa esto? Que bueno, tus permisos tienen que estar acordes a la planeación del Estado para poder darte un permiso de generación. Esto evita la libre concurrencia, y este es tal vez el punto de más debate que quiero tener al final de la sesión, porque hay una visión aquí de planeación centralizada que es muy común en los ingenieros, y no es crítica, es parte de su naturaleza, así fueron formados, mientras que los que queremos en el mercado creemos que no necesariamente se necesita de una planeación centralizada para que se lleve, para que se pueda satisfacer las necesidades energéticas que tiene el propio sistema eléctrico nacional. El de certificados de energía limpia ya lo hablábamos, pero en resumen, ¿qué es lo que daría esta modificación de los certificados? Que México no cumpliría con el Acuerdo de París, con el Acuerdo de París en la parte que corresponde solamente a generación de energía eléctrica. CFE podría ahora decidir discrecionalmente sus contratos de venta de energía, no garantiza que se usa la energía más barata disponible en la red, lo que las subastas sí hacían, y le permite a CFE operar sus plantas más caras, más ineficientes, más contaminantes para satisfacer la demanda antes de usar renovables. Y esto incrementaría el costo al usuario final. No se vería en tarifas por subsidios, pero los no subsidiados tendrían este problema. Y la otra parte, revocar permisos de autoabastecimiento, lo cual incrementaría el costo de la energía eléctrica básicamente a la industria,
en un rango entre 6 y 30%, dependiendo de quién hablemos, lo cual restaría competitividad e incrementaría los costos de los productos de la industria para el consumidor final. O sea, habría finalmente un incremento de lo que consumimos. Ejemplos, podemos hablar de papel, podemos hablar de vidrio, de concreto, bueno, de cemento, podemos hablar de acero, todos estos usuarios que al verse sus permisos de generación revocados tendrían que ir a consumirle a CFE y en automático tendrían un incremento de costo de energía bastante alto. Y bueno, se propone revisar los contratos de los productores independientes de energía. Esto es algo que ya se ha revisado muchísimo. De hecho, el propio director general de CFE propuso una reforma, metió una controversia constitucional que perdió y por el cual los contratos de productores independientes de energía se terminaron dando por válidos, por constitucionales, y ahora vuelven a abrir este capítulo que ya es cosa juzgada. Bueno, hay diferentes vías. Esta sí se la voy a dejar completita a Santiago para que nos diga qué es lo que puede hacer un privado para oponerse o para evitar que esto le afecte. ¿Cuál es el impacto? Yo lo tengo calculado hasta ahorita y de hecho hoy en el diario Reforma salió una nota con esta cita que doy. Yo he calculado que las indemnizaciones a proyectos que están en subastas de energía eléctrica de largo plazo tendrían que ser de 18,000 millones de dólares. Autoabastecimiento y productores independientes de energía no son tan fáciles de calcular porque son, en el caso de autoabastecimiento, flujos internos, y productores independientes de energía son muy variados y tendríamos que revisar permiso por permiso, pero el mercado eléctrico, lo que ya está instalado, indemnizar eso por la reforma sería alrededor de 43,000 millones de dólares, suman un total de 61,000 millones de dólares que tendría que pagar el Estado mexicano de indemnizaciones si se pierde estos juicios en los métodos de controversia internacionales que México tiene firmados y que además es muy, muy fácil que perdamos ahí porque hay una clara violación a los acuerdos internacionales que tenemos en materia económica. Y bueno, ¿cuál es el gran cambio entre la ley de la industria eléctrica como se legisló y como se aprobó en 2014 y lo de ahora? La ley de la industria eléctrica original ponía en el centro de la atención al ciudadano, abría la competencia, lo que buscaba es que los generadores compitieran para ver quién daba el costo más barato para beneficio del ciudadano, generaba un despacho económico, promovía la generación de energías limpias y promueve el aprovechamiento de recursos, mientras que la reforma ahora, en lugar de poner al ciudadano en medio de la intención de la ley, pone a la CFE, y esto no es ningún secreto, el presidente lo dice desde la propia iniciativa, impone a un generador que es CFE, le da preferencia en el despacho a un generador que es CFE y no existen en realidad con esta reforma mecanismos para incrementar la participación de las energías limpias en la matriz energética y limita los recursos más bien el crecimiento de la oferta eléctrica se limita a los recursos que tenga y a la planeación central que tenga el Estado. Y aquí es lo que hablaba yo al inicio, que quería un poco debatir en el buen sentido de la palabra con ustedes, es que hay dos visiones que se encuentran fundamentalmente en esta reforma. Una es una visión centralista, en la que se propone que tiene que haber, que el sector eléctrico tiene que ser un monopolio, en la que se asegura que el abasto, el aseguramiento de abasto de energía para el ciudadano, para la industria, para quien sea, depende necesariamente del presupuesto, o sea, del dinero que tenga el Estado, está limitado por lo tanto por esto, y además tiene restricciones burocráticas naturales, o sea, es difícil innovar tecnológicamente cuando hay una planeación centralizada y una burocracia cerrada, y esto parece ser que hacia allá va. Mientras que el mercado requiere una competencia efectiva para funcionar, el mercado por sí solo no funciona, requiere una regulación adecuada. El abasto depende del mercado, o sea, tener energía eléctrica no depende de los recursos del gobierno, sino de los recursos que todos podemos aportar. Y está abierto a las posibilidades mucho más allá del presupuesto y permite la competencia entre tecnologías. Muy rápido, 4 falacias y 4 realidades que se plantearon con la reforma. Las falacias son: hay un exceso de permisos de generación. Sí, hay muchos permisos de generación,
pero eso no significa que tengamos capacidad instalada de generación. Decir que hay un exceso de permisos de generación es como decir que porque hay muchísima gente con permiso de conducir, hay tráfico, y no necesariamente sucede eso. La segunda parte es que la falacia decía que no se reconoce la generación limpia de CFE como generación limpia. La realidad es que sí se reconoce, pero solamente, pero no tiene acceso a certificados de energía limpia, igual que la producción privada previa a la ley de energía limpia, tampoco se le reconoce certificados de energía limpia. Hay muchísimos eólicos que quedan fuera de certificados de energía limpia privados. La otra falacia es que se obligaba a la CFE a comprar energía a su competencia. Sí se obligaba, pero en realidad se obligaba a comprar la energía al generador más barato que había. Y la última falacia que había en la reforma, en la exposición de motivos, decía el presidente que se priorizaba la energía privada en el despacho. No, se prioriza la energía más barata en el despacho, un error aquí de dedo, pero esa energía más barata bien podía ser CFE o bien podía ser un privado, no llevaba ningún tipo de etiqueta como ahora sí la lleva con la reforma. Y pues hasta aquí mi presentación. Dejé la parte legal porque creo que Santiago la puede explicar mucho mejor que yo y no quisiera robarle ese espacio además. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Víctor. Pues bueno, ahora sí que para poder entender el funcionamiento bueno, ahora sí, o más que nada el debate que existe en materia legal respecto de la reforma de la ley de la industria eléctrica contra el texto original, y obviamente pues aquí el meollo del asunto surge respecto del rango constitucional, obviamente, que tiene su origen, ¿no? Respecto de los mercados. En este sentido, hay que entrar, ahora sí que un pequeño análisis de lo que ha sido lo planteado por los juzgados, los dos juzgados especializados en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, ¿sí? Que son obviamente juzgados federales y que, bueno, ahora sí que son quienes están tomando conocimiento de estos medios de, por así decirlo, de impugnación, o que realmente son mecanismos de protección constitucional. En este sentido, los juzgados atienden a tres principales causas por las cuales están, digamos, ahorita en este momento suspendiendo los efectos de la reforma. Y van muy de la mano con lo que estaba comentando Víctor en esa diapositiva de qué cambia. Y ahora sí que el primer elemento, digo, los tres son sumamente importantes, y para ello pues hay que conocer de manera muy amplia el contexto constitucional. La primera es una transgresión directa al artículo 25 de la Constitución, que establece que pues ahora sí que algunos sectores prioritarios, en donde pues el Estado va a tener una rectoría para establecer y diseñar las políticas públicas dentro de estos sectores prioritarios. ¿Cuáles son estos sectores prioritarios? Uno de ellos pues, es el sector energético, y específicamente del cual estamos ahorita hablando es la industria eléctrica. En este sentido, el Estado pues va como les digo, mantener esta rectoría. Sin embargo, le va a dar la oportunidad de concurrir a la ciudadanía en un espíritu democrático o democratizador de la actividad económica del país. En este sentido, se abre esta concurrencia, por eso se le llama el derecho a la libre concurrencia. ¿Concurrencia de qué? Concurrencia del Estado, sus empresas productivas y obviamente la ciudadanía. La Constitución no habla de la iniciativa privada, habla de la ciudadanía como, digamos, donde se centra pues, la iniciativa privada como parte de este sector privado, por así decirlo. En este sentido, ahora sí que en esto se basa este famoso derecho a la libre concurrencia, que es en donde las personas como ustedes, como yo, como cualquier persona que tenga obviamente la capacidad financiera y los conocimientos para poder acceder a estos mercados, pues puede, digamos, de alguna manera concurrir con el Estado
¿sí? Bajo los preceptos que establece la ley, en este caso es la ley de la industria eléctrica, para poder desarrollar actividades que conlleven al mejoramiento de, pues, obviamente, las condiciones de un servicio público como es el servicio, ¿cómo se llama? Como es la entrega de energía a la ciudadanía, ¿no? Y obviamente a los usuarios, a quienes lo requieren. Entonces, en este sentido, el juzgador considera que es vulnerado por parte de esta normatividad, de esta reforma, ¿sí? Vulnera el derecho de la ciudadanía, o en este caso del sector privado, ¿sí? De acceder a esta, ¿cómo se llama? A estas actividades, ¿no? Obviamente esto viene también arrastrándose desde la política de confiabilidad, que prácticamente estaba haciendo lo mismo, altera el orden del despacho, ¿sí? que es una de las cosas que refiere aquí mi estimado doctor Víctor, que cambian, y cambia, pues obviamente, el orden de despacho de las renovables, que es en donde se concentra la gran mayoría de los participantes privados, ¿sí? Y lo cambia a un tercer lugar. Eso hace la política de confiabilidad, y posteriormente esto se hace un copia y pega en la reforma, y obviamente pues viene ocurriendo la misma situación, porque en los amparos que se presentaron contra la política de confiabilidad ocurre esta misma situación, que obviamente vulnera el derecho del sector privado para acceder a esta libre concurrencia, y por ende pues, pues provoca esta transgresión a este derecho, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el primer punto que desarrolla ¿cómo se llama? El juzgador, el legislador, porque obviamente al momento de que el Estado, estamos hablando de la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de Energía y obviamente la Oficina de Presidencia, al momento que el Estado cambia este orden de despacho, está excluyendo al sector privado tal como lo ordena la Constitución, ¿sí? Y obviamente, pues, se causa esta transgresión. El siguiente punto que sustenta ¿cómo se llama? El juzgador mexicano para, digamos, suspender ¿cómo se llama? Esta reforma, es obviamente una alteración a la competencia. Estamos hablando que el sector eléctrico, ¿sí? Retomamos, ¿no? Estamos hablando que el sector energético va a tener una libre concurrencia en áreas que no son exclusivas del Estado mexicano. ¿Cuáles son esas áreas exclusivas? El artículo 28 de la Constitución lo señala muy claramente, que es el Sistema Nacional de Transmisión y Distribución y el Sistema Eléctrico Nacional. Esa cuestión es reservada al Estado mexicano, no está en tela de juicio, no está en un tema de debate, ¿sí? Sin embargo, en el área de generación sí está abierta la posibilidad de esta concurrencia, ¿sí? Pero, ojo, también hay el mismo artículo 28 establece una limitante en la generación, que es la generación a través de mecanismos o tecnologías nucleares. Entonces, ahí es donde el Estado dice, espérense ahí, estas dos cosas son mías dentro de lo que es ¿cómo se llama? El mercado eléctrico. Ahí nadie se mete, yo soy el que establece las reglas, todos se aguantan y se aguantaron, y les dejo el resto: generación, suministro calificado, suministro de servicios básicos, ¿sí? Y obviamente lo que es la comercialización, ¿no? ¿Cómo se llama? Del fluido. Entonces, en este sentido, pues es que se crea el famoso SENACE y todo lo que nosotros conocemos, esta estructura institucional que ya conocemos, y bueno, ahí es donde entran los privados. El momento de que la reforma a la ley de la industria eléctrica cambia el despacho, agarra a las energías renovables por una serie de cuestiones que realmente yo como abogado desconozco, y que ya después platicando, interactuando aquí con mi amigo Víctor, pues son cuestiones que, bueno, carecen de un fundamento técnico, ¿sí? Entonces, careciendo de este fundamento técnico, agarran a las renovables a pesar de todas las ventajas que se tienen, y seguramente Víctor nos podrá dar muchísimos datos sobre, obviamente, el costo. Estaba refiriendo que las energías renovables son muchísimo más baratas, tienen sus pros, sus contras, obviamente, pero en cuestión de eficiencia financiera, son las mejores. Entonces, son movidas del despacho para darle oportunidad
a otros mecanismos u otras tecnologías que, bueno, pues resultan ser financieramente menos eficaces, ¿sí? Y obviamente los privados, que es en donde se concentraron, ¿por qué los privados se concentran en la generación eléctrica? Precisamente por la eficiencia financiera, ¿sí? Porque finalmente en la industria privada todo el mundo busca generar al menor costo, ¿sí? Tener la mejor infraestructura al menor costo y obviamente poder comercializar y ofertar y hacer estos intercambios comerciales al mejor costo y obviamente pues al entregar al mejor costo se entrega pues una energía pues más con precios más competitivos. Entonces esto viene a afectar obviamente al área de competencia, ¿sí? Que establece el propio artículo 28 de la Constitución, en donde aparte de tener, digamos, esta libre concurrencia, establece la Constitución que esta área de generación será obviamente abierta en un mercado libre y obviamente con una regulación de mínima intervención a través de la Comisión Reguladora de Energía, que también ahí es donde se crea digamos, es donde nace la idea y obviamente la institución de la Comisión Reguladora de Energía y también del SENACE, ¿no? Ahí en esas áreas está esta parte y bueno, ¿cómo se transgrede? Al momento de quitar el orden del despacho dentro de esta ley secundaria, porque la ley de la industria eléctrica emana de estos dos artículos que estoy comentando, al momento de alterar el orden de despacho y restarle la posibilidad de competir al sector privado y obviamente de concurrir según lo establece la propia Constitución, pues obviamente se tiene un contexto en el cual pues ya no hay competencia. Y al contrario, la ley de la industria eléctrica es clarísima al momento de poner al centro y al frente de digamos, de este orden de competencia a la comisión, bueno, a sus empresas productivas del Estado. Obviamente, como todos sabemos que en materia eléctrica, pues está la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, digo, esta es la cuestión eminentemente legal por la cual desde el punto de vista de libre concurrencia y competencia económica, por la cual el juzgador pues pone a un lado al cómo se llama, bueno, más bien le impone una suspensión a esta ley de la industria eléctrica, y aquí es donde viene la parte más interesante de todo, porque finalmente estamos hablando de un mercado y muchos colegas de ustedes y personas se han acercado conmigo y dicen, bueno, pero ¿por qué tuvo efectos generales, algo que es tan técnico? Y aquí es donde viene el tercer punto que considera el juzgador y que también Víctor lo menciona, que es la transgresión, obviamente, ya ¿cómo se llama? A cuestiones de derecho superior, que conocemos nosotros los abogados como derecho superior o derechos difusos. Pues obviamente estamos hablando del acceso a un desarrollo humano pleno a través de los derechos humanos. ¿Por qué hace esta distinción la Constitución? Y digamos, hay ¿cómo se llama? Una graduación de derechos o digamos un escalafón de derechos humanos, les llaman o prerrogativas humanas, que se dividen en derechos humanos básicos o de primera generación, y están los derechos humanos de segunda, tercera, cuarta y quinta generación, según el autor Karel Vacek. Este autor establece que los derechos de tercera y cuarta generación son los derechos políticos, civiles y económicos. La libre concurrencia y ¿cómo se llama? Y la competencia y la libre competencia se establecen en estos últimos escalafones. No quiere decir que sean menos importantes, pero digamos dentro de lo que es el desarrollo del ser humano, pues están, digamos, como que sin ellos, pues sí, el ser humano puede existir y puede convivir en sociedad de manera adecuada. Sin embargo, el juzgador toma esta cuestión medioambiental que está contemplada en el artículo 4 de la Constitución, si mal no recuerdo es el cuarto párrafo, que establece que el ser humano o las personas tenemos derecho a un medio ambiente sano, y también habla sobre el impacto de la salud por esta transgresión al medio ambiente sano. Entonces muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esta parte de la salud o del medio ambiente con una cuestión que es de libre competencia, libre concurrencia? Y aquí es donde nos trasladamos a los tratados internacionales
sobre todo el protocolo de Kioto y los acuerdos de París, en los cuales a través del artículo 1 y 133 de la Constitución son los que establecen, obviamente, esta, digamos, nivelación de la Constitución con los tratados internacionales que firma y ratifica el Estado mexicano. Es decir, un tratado internacional tiene el mismo valor y el mismo peso jurídico que la propia Constitución, ¿sí? Sobre todo porque los tratados internacionales van ajustados a una cuestión no nada más de derecho externo y derecho comparado, sino también vienen ajustados a un tema de sana convivencia entre las naciones y obviamente pues establecer o equiparar estas actividades y derechos humanos entre todas las naciones del mundo, ¿no? Entonces tiene un nivel muy importante y aquí es donde el juzgador es donde dice, considero que al alterar el orden del despacho, a sabiendas que la información que tenemos del Centro Nacional de Control de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, que la empresa productiva del Estado, CFE, mantiene pues una generación preponderante a través de combustibles fósiles, pues obviamente esto va a provocar que pues se contamine más al aumentar la generación a través de estos mecanismos, pues obviamente pues la contaminación ambiental, el impacto ambiental y los daños ambientales van a ser más grandes e incluso los impactos ya se van a reflejar en la salud de las personas. Este cambio del orden del despacho tiene ya una connotación de transgresión directa hacia el individuo y hacia la colectividad, ¿sí? Entonces ahí es donde el juzgador dice, bueno, ¿saben qué? Se viene a contravenir esta cuestión en donde el Estado mexicano, hablando del Estado mexicano como esa organización constitucional del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dice el juzgador, dos de los integrantes de la Unión están transgrediendo este acceso a la salud y al medio ambiente sano a través de esta ley, en donde pues obviamente se desobedece no nada más la Constitución, sino también a tratados internacionales como los que ya comentamos ahorita, ¿sí? Y considera el juzgador, a través de la información técnica que le plantearon cada uno de los quejosos, estamos hablando que son más de 200 amparos, obviamente 200 quejosos, entre ellos pues empresas, permisionarios, participantes del mercado y también ciudadanía. Ya vimos que hay Greenpeace, incluso hay personas particulares que están presentando este tipo de mecanismos de protección. Pues bueno, considera el juzgador que es necesario frenar hasta entrar al análisis concreto y real de todo este compendio legal. Entonces, frena, pone en ¿cómo se llama?, en suspensión esta reforma, hasta en tanto, pues obviamente las partes dentro del proceso judicial, pues bueno, ofrezcan los medios de prueba y la información técnica necesaria, pues para poder sustentar la constitucionalidad o inconstitucionalidad definitiva de esta disposición, de estas reformas a esta disposición legal. Entonces, ahí es donde digamos, se centra esta actividad y es, digamos, la parte legal que es muy importante de considerar ¿cómo se llama?, en este caso de la reforma de la industria eléctrica. También vamos a considerar que hay una serie de argumentos desgraciadamente ilógicos o falaces dentro de la relatoria, de la exposición de motivos, porque finalmente la exposición de motivos hay colegas míos que dicen que no tiene mucha importancia, pero sí tiene gran importancia. Finalmente, la exposición de motivos es el origen del ordenamiento legal. Estamos en el entendido que todo acto de autoridad debe de obedecer a un principio que se llama principio de legalidad, y este principio de legalidad está contemplado en el artículo 14 y 16 de la Constitución y establece que todo acto de autoridad debe de venir fundado y motivado. Viene fundado, digamos, la reforma a la ley de la industria eléctrica tiene una fundamentación, la cual no entra a debate. El debate dentro de estos procesos jurisdiccionales
entra en la motivación. Entonces, incluso hay una jurisprudencia de la Corte de 10ª época que establece que ¿cómo se llama? Este principio de legalidad pues, debe de operar en un sentido bidimensional, en donde pues obviamente tenemos esta parte de la fundamentación y la motivación, pero finalmente un acto de autoridad podrá estar muy bien motivado, pero si no está fundado, obviamente, o no está correctamente fundado, y la correlación entre el fundamento y la motivación no existe, o sea, no hay un nexo causal, es decir, un nexo entre ambos puntos, pues obviamente se va a tornar inconstitucional. Y de igual manera pasa la inversa. Si no existe una correcta motivación hacia una adecuada fundamentación y exista esta correlación entre ambas partes, obviamente la Corte va a determinar que es anticonstitucional y obviamente nugatoria de derechos. En este sentido, vamos a esta parte del mercado, que una de las falacias, incluso ahí mi estimado doctor Víctor lo presentó en su valiosa diapositiva, que es que hay una pretendida, ¿cómo se llama?, exceso de permisos, que hay demasiados participantes, que hay un desorden en el mercado eléctrico, que el Estado debe de ¿cómo se llama?, de participar de manera, ¿cómo se llama?, total y de una manera capturista dentro del mercado. Entonces, pues también esta cuestión viene a transgredir este principio constitucional, en donde pues obviamente tenemos nosotros como sector privado pues el hecho de poder acceder, incluso se viene a afectar a la parte de academia, porque parte de ese sector privado, y de hecho por eso existen los consejos, los comités o consejos consultivos por parte de la CRE y de la CNER y de otras dependencias, para, digamos, democratizar o darle libre acceso a todas las personas, a todo el sector privado, a estas áreas prioritarias que, bueno, fueron modificadas en 2012 precisamente en aras de descargar financieramente al Estado de una carga financiera que ya no era viable soportar. Ahora sí que para el Estado se estaba volviendo sumamente complicado mantener estas áreas del sector energético por su alto costo, sobre todo en tecnologías, en pasivos, en infraestructura, en mantenimiento. Entonces el Estado dice, ¿saben qué? Yo ya no puedo, Secretaría de Hacienda dice, yo ya no puedo, y dice, bueno, vamos a darle libertad de concurrencia al sector privado para que nos apoyen a poder y apoyen de alguna manera también a las empresas productivas del Estado que actúan en una especie de cazaprecios o de buscaprecios más baratos, o al menos ese era el sentido ese es el sentido del marco legal en materia energético. Entonces es que se habla de esta democratización de los sectores prioritarios. Entonces ahí es donde incluso, como les digo, incluso hasta el sector académico y profesional se ve limitado, porque al momento de que el Estado pues quiere cubrir toda esta parte de manera forzosa a través de esta reforma, pues excluye por completo al sector privado de poder opinar, de poder actuar y de poder participar. Entonces, digamos, desde el punto de vista legal, siempre es muy importante voltear a ver a la Constitución, cuál es la cuestión o cuáles son los puntos que la Constitución nos permite y hasta dónde avanzar y dónde retroceder como Estado, como academia, y como inversionistas y como obviamente usuarios. Porque aquí viene la otra parte que se me olvidó comentar respecto de esta democratización o libre concurrencia que incluso va hacia otras áreas, sobre todo el mercado minorista o el mercado de los servicios básicos, ¿no? En donde también coarta o captura, hace al usuario final una especie de ¿cómo se llama?, de cliente cautivo de este mercado, direccionado obviamente y rectorizado a través de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces digo, aquí no es un juego de malos o buenos, simplemente es una situación en donde debe de observarse obviamente el orden constitucional para poder trabajar de manera adecuada y de alguna manera, créanlo o no, es una forma de aportar al correcto desarrollo del país.
Entonces, hasta aquí sería mi participación. No sé si mi colega Víctor Ramírez quisiera aportar algo adicional a lo que yo ya he estado comentando. Y muchísimas gracias por su atención. Hay un punto que creo que no tocamos correctamente ambos y que hay que retomarlo un poco, y es el asunto de qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede suceder con la ley ahora que hay procesos en contra. Lo primero es que hay hasta ahorita presentados casi 500 juicios de amparo en contra de la ley, hasta donde me quedé porque ya honestamente dejé de prestarle atención. Ya había alrededor de 25 suspensiones definitivas, el doble de suspensiones provisionales, no solamente de empresas, sino también de ONGs y de grupos de ciudadanos que presentaron estos juicios de amparo, algunos defendiendo su derecho a la libre concurrencia, como bien lo decías, y algunos defendiendo su derecho a un medio ambiente sano. Pero también parece ser que vienen ya esta semana acciones de inconstitucionalidad del legislativo, de legisladores de oposición, y además, bueno, ¿qué es lo que sucede? Es probable que también que algunos estados presenten acciones de inconstitucionalidad también. Además de esta parte, probablemente Comisión Federal de Competencia Económica también lo haga, no es un hecho, pero es una posibilidad. Y es muy probable que todo esto se dirima finalmente en los temas. La inconstitucionalidad la tendrá que atraer forzosamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a pasar? Pues que yo todavía confío en las instituciones y creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a declarar inconstitucional esta reforma a la ley de la industria eléctrica, pero si no lo hacen, esto se va a ir a tratados, a las soluciones de controversias internacionales, y es ahí donde todos los que ganen en nuestros mecanismos de controversia podrán exigirle al Estado mexicano que indemnice por las inversiones hechas. Y aguas acá, porque de aquí sale el cálculo de los 61 mil millones de dólares. Lo que tiene que pagar el Estado mexicano no es dos fierros o no es la inversión física que vemos, sino que tiene que subsanar los ingresos que se esperaban por las inversiones ya hechas. En otras palabras, lo que pensaban ingresar los generadores que tenían capacidad instalada, se les tendrá que pagar, y sería una especie de expropiación lo que se dará, porque los activos pasarán a ser propiedad del Estado mexicano. Pero estos 61 mil millones de dólares no garantizan un solo watt más de capacidad instalada que lo que ya está. O sea, tendríamos que pagar esta indemnización millonaria, que es más o menos el 30% del presupuesto de egresos de la Federación de este año, pero solamente para evitarnos problemas, sin garantizar el abasto de energía eléctrica en los próximos años, lo cual pues obviamente es un riesgo mayúsculo para el país, ¿no? Y hay que decirlo, es muy probable que si todo esto sucede, ya lo tengan que pagar el siguiente gobierno. Es poco probable que lo tengan que pagar este gobierno, entonces sería una herencia que nos dejaría esta administración federal, ¿no? Además de la pérdida de confianza, ¿quién va a venir a invertir en un país en el que no tienes las reglas estables o no tienes garantizado que tu inversión va a tener los efectos deseados, y no solamente para energía, para muchísimas otras cosas, ¿no? Sí, y digo, si me permites abundar, mi estimado Víctor, al respecto de esta problemática internacional, ya tenemos antecedentes en donde el Estado mexicano ha sido sancionado de manera bastante dura por, en este caso, una autoridad internacional que fue la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por un asunto muy famoso y que, bueno, está un poquito alejado de este tema, ¿cómo se llama? De mercados, pero sí tiene que ver con lo que les decía, esta prelación de derechos, porque finalmente ahorita voy a abundar un poquito más en tema de derecho internacional, fue por una cuestión de prelación de derechos de primera generación, que en este caso fue el derecho a una vida libre de violencia por parte de las mujeres. Ahora sí que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sanciona al Estado mexicano por un asunto de feminicidios que se tuvo en la ciudad de Chihuahua, perdón, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue parte de todo este drama de las muertas de Juárez. Entonces se llevó a cortes internacionales, porque incluso la Suprema Corte
Corte de Justicia pues desestimó los asuntos y las reclamaciones de derechos humanos que estaban haciendo estas personas, se llevó a un nivel internacional. Aquí actuó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y si mal no recuerdo, el Estado mexicano tuvo que pagar una retribución a organismos internacionales por ahí en el orden de los, si mal no recuerdo, fueron como 200, 300 millones de dólares. Esto con independencia que el Estado mexicano también tuvo que llevar a cabo una serie de acciones institucionales, que es lo que ahorita conocemos como el Instituto Nacional de la Mujer y cosas así. Entonces, el costo va más allá de estos 61,000, ¿de estos cuántos dijiste, Doc? 61,000 millones de dólares. De estos 61,000 millones de dólares. El costo institucional para el país va a ser inmenso, porque finalmente si entran, ¿cómo se llama? Instituciones internacionales, y ojo, porque aquí cobran gran relevancia las ONGs como Greenpeace, ¿sí? Si Greenpeace lleva esto a un orden internacional constitucional, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es la que va a velar por esta parte del acceso al medio ambiente sano y del cuidado de la salud por parte del Estado, la Corte Interamericana tiene suficientes armas legales para poder sancionar al Estado mexicano con independencia a esta parte de los 61,000 millones de dólares, que eso yo como abogado lo reconozco como un perjuicio. Estamos hablando que el Estado mexicano, independientemente de que va a pagar daños por esta, digamos, expropiación indirecta que está haciendo el Estado mexicano, va a tener que pagar un perjuicio bajo, obviamente, todas estas regulaciones internacionales y tasado a través de peritos y de expertos en materia financiera, y va a decir, ok, es la indemnización por esta parte de los fierros, el perjuicio por esta parte de lo que dejas de ganar como sector privado, y a eso le vamos a agregar el costo de una sanción que impondrían los organismos internacionales por el incumplimiento, obviamente, a estos ordenamientos a nivel internacional constitucional. Estamos hablando ya de 3 conceptos y aparte ya vamos a agregar un cuarto concepto, ya en materia de institucionalidad y de materia de administración pública, porque obviamente estos juzgados internacionales y estas cortes internacionales van a obligar al Estado mexicano, y esto no es de que si quieres, ¿sí? Porque ya las sanciones van más allá de que te retiro de la OCDE, te retiro de la CEPAL, te retiro del Fondo Monetario Internacional, es decir, estamos hablando ya de un aislamiento del país, de la comunidad internacional, todo por una reforma que mucha gente ve como inocente o no sé, digo, que la ve como mínima. Entonces, aquí estas organizaciones o estos tribunales internacionales obligarán al Estado mexicano, so pena de otras sanciones muchísimo más fuertes, ¿sí? Como es ya pérdidas de calificaciones y obviamente esta salida de comunidades internacionales, a hacer un cambio institucional que, digamos, si lo agarra una administración federal nueva, pues tendrá que hacer todos estos cambios institucionales que también tienen un alto costo. Estamos hablando de un costo legislativo, un costo de administración pública o de organización, un costo organizacional y obviamente un costo en recursos humanos y materiales. Entonces estamos hablando de que la verdad se viene, o el panorama está bastante complicado y lo que necesita el Estado mexicano de alguna manera, y fuera de que ideológicamente pudiera ser un amago internacional, es única y exclusivamente obedecer la Constitución. O sea, con una cuestión tan sencilla como obedecer el orden constitucional, se evitan todas estas cuestiones que más adelante pueden llegar a generar muchos problemas y mucho daño a la nación. Entonces, es importante esa parte y bueno, yo hasta aquí dejo mi participación y mi aporte. No sé si mi colega, el doctor, tuviera algo más que aportar al respecto. No, más bien creo que abrir el piso para preguntas, ¿no? Sí, ya veo que hay varias preguntas. No sé si nos pudieran ayudar los compañeros del colegio a... Claro que sí. Ok, a ver, creo que hay una primera pregunta de Edgar Bonilla. Es una pregunta muy interesante porque la respuesta es bastante interesante. Suponiendo que el actual gobierno federal si saliera con la suya,
¿cómo podría el siguiente gobierno revertir los daños patrimoniales que supondrá la reforma? Los daños patrimoniales, honestamente, yo no veo forma de resarcirlos, es un problema bastante severo, y lo único es que, y no sé siquiera si se le pueda afincar responsabilidades a los que están haciendo todo esto. Lo que sí te puedo decir es que se puede revertir el efecto de la reforma sin tocarle ni un punto ni una coma, porque lo que está sucediendo es que está dejando un espacio enorme a la discrecionalidad. ¿Y qué puede suceder? Por ejemplo, quitaron la obligación de subastas, pero no eliminaron las subastas. Entonces el próximo presidente de la República puede llegar y puede poner un director de la CFE que diga, ¿sabes qué? Yo quiero beneficiar al ciudadano, vamos a subastar de nuevo, y va a poder hacer libremente las subastas sin tener que modificarle una sola coma. Pero es un asunto discrecional lo que deja esta reforma, y esa para mí es la parte más delicada. Y bueno, dejarle la discrecionalidad de las decisiones económicas a un político no siempre es la mejor idea, ¿no? Hay otra parte que dice que si no sería mejor la liberación de la distribución y la transmisión que generan inversiones nunca antes vistas, y abriría el mercado eléctrico. Híjole, esta parte es súper interesante, y fue un gran debate. Voy a dejar que Santiago lo termine, pero uno de los grandes debates que hubo cuando fue la liberalización del sector eléctrico fue: ¿abrimos transmisión y distribución o los mantenemos dentro del Estado? Cuando a mí la gente me dice, es que la reforma energética de 2013-2014 fue neoliberal, digo, no, en realidad fue muy equilibrada y fue lo que le podríamos llamar la tercera vía, porque mantuvo unas áreas reservadas al Estado. Una reforma neoliberal se hubiera abierto completamente transmisión y distribución. Y aguas, aquí hay un punto muy importante. Distribución puede haber contratos, o sea, y es algo que yo planteé hace algunos meses. Los municipios, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, pueden llegar y decir a Secretaría de Energía, oye, ¿sabes qué, Sener? Yo me quiero hacer cargo de la distribución en mi municipio y encargarme de ella. Y de alguna forma ya lo hacen con alumbrado público, pero pueden llegar y decirle, y en teoría CENER podría darles un contrato para que ellos hicieran cargo de la distribución en su zona. Pero hasta ahí me quedo y dejo que Santiago me ayude a responder. Creo que más la primera, pero también la segunda. Ahorita voy a tomar el hilo de la segunda, que digo, es que finalmente es un tema súper interesante el de liberar, entre comillas, el sistema eléctrico nacional y sistema nacional de distribución y de transmisión. De hecho, si no me equivoco, y Víctor me dará un zape si lo hago, tengo entendido que esta reserva que se dejó en la Constitución fue a petición del grupo parlamentario de Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que son ahorita los que están gobernando, y que anteriormente estaban en, ¿cómo se llama?, en esa bancada parlamentaria. Y precisamente fue por un tema en ese momento se manejó de seguridad nacional. Tú que estuviste en los debates, Vic, no sé si fue así, creo que eso es lo que se había planteado, un tema de seguridad nacional, por la importancia que tiene, obviamente, la red nacional de distribución, ¿no? Entonces, el Estado realmente dentro de estos debates cuando se reformó el marco legal en materia energética, se reservó obviamente la propiedad del petróleo, que digo, eso es un tema aparte, pero también se reservó esta parte que el Estado lo ve como el petróleo eléctrico, ¿no? Es decir, la parte que el Estado cree que debe de tenerlo. Si lo liberan, ahora, liberarlo obviamente requiere una reforma constitucional, que ya sabemos el relajo que es una reforma constitucional, que ahorita lo vimos en fast track con estas reformas constitucionales, con esta administración y con esta legislatura, por el mayoriteo que existe en las cámaras. Y obviamente en las cámaras locales, porque estamos hablando que se necesitan 17 congresos locales con mayoría calificada para poder pasar una reforma constitucional. Entonces, el costo legislativo es amplísimo, amplísimo. Al menos yo creo que en estas dos legislaturas que van a abarcar este sexenio, yo creo que no se va a ver. Quizás es algo que veamos dentro de más adelante, si es que obviamente existe un consenso entre todos los poderes de la Unión. Sería deseable
quizás por el alto costo que conlleva. También está el área del municipio libre, el artículo 115 constitucional. De hecho, el municipio jurídicamente tiene una fortaleza impresionante que si quisiera se lleva de calle a la administración pública federal. El problema de los ayuntamientos es obviamente, uno, la desorganización que tienen al interior de sus administraciones, dos, una lacerante falta de mejora regulatoria y obviamente los recursos, porque finalmente los dejan muy desamparados en todo este orden de ¿cómo se llama?, de participación hacendaria en los recursos. Entonces, serían pocos municipios los que pudieran tener ahora sí que el valor financiero de aventarse un rollo con la CENER, y se puede hacer en este momento, ¿no? Entonces, digo, y eso lejos de lesionar la seguridad nacional o de lesionar a la empresa productiva del Estado, al contrario, sería como echarles la mano, ¿no? Estamos hablando que son en términos financieros, porque finalmente esto pues, se reduce a eso, ¿no? El costo de operación, que es muy alto, el costo de mantenimiento, que eso es lo que se ha estado quejando la CFE, incluso en este pliego petitorio o esta cartita de los Santos Reyes que mandó la CFE hace, creo, año y medio, creo, Vic, de las tarifas de transmisión, precisamente lo que argumentaron fue esa parte del alto costo de mantenimiento, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante de la liberación, pero bueno, no sé si estemos todavía como nación preparados para hablar de un tema así, y obviamente esta liberación de la transmisión implicaría obviamente pues constitucionalmente la entrada del sector privado. No sé si todavía estemos preparados para escuchar un tema de esos, pero es súper interesante. Y respecto de la primera pregunta, a ver, déjenme la vuelvo a leer. Dice, suponiendo que el actual gobierno federal se saliera con la suya, ¿cómo podría el siguiente gobierno revertir los daños patrimoniales que supondría la reforma? Digo, en términos jurídicos, pues tendría que hacerlo, no hay de otra. En términos financieros, no hay forma, digo, no hay dinero. Realmente también por eso está este tema este tema fiscal, de la cacería fiscal de los contribuyentes. Realmente no hay dinero y no habría dinero, quién sabe cómo se haría. La verdad es que es un tema bastante complicado, porque incluso para pagar una cuestión de esto se tendría que poner en peligro, obviamente, la soberanía nacional. Ahí sí estamos hablando ya de un peligro a la soberanía del Estado mexicano, porque al no tener efectivo con qué pagar, pues vas a tener que pagar con tus bienes. Y los bienes de la nación son para remediar los males, y esto es un mal que se está creando. La verdad es que estamos hablando de un tema bastante delicado, porque en temas financieros es eso, o contraer una deuda espantosa ante organismos financieros internacionales. Digo, son las dos únicas vías que a mí se me ocurren. Ahora sí que un experto economista o financiero podría darnos una respuesta más viable, pero al menos ahorita a mí como abogado, si yo fuera abogado de la Secretaría de Energía, ahorita yo estaría espantado por una pregunta de esas. O sea, yo no sabría, o en la Secretaría de Hacienda, si fuera abogado de la Secretaría de Hacienda, ahorita estaría presentando mi renuncia y largándome de aquí, porque no sabría cómo responderle al secretario de Hacienda y al presidente en dado momento que exista una sanción internacional, y pagar o resarcir los daños de esto cuando vemos que la hacienda pública está muy lastimada. Estoy viendo una pregunta de Rogelio Vázquez que me parece una pregunta fundamental y que ha estado en el debate los últimos meses y que me gustaría responder, pero la voy a responder no solamente con una respuesta verbal, sino con enseñarles un poco o compartir con ustedes cómo se lleva a cabo el modelo de desarrollo, de despacho eléctrico. Esta es una presentación que tengo yo que uso para un curso de instaladores de paneles solares, en el cual siempre explico cómo funciona el despacho eléctrico, y esta vez lo quisiera usar para explicar qué es lo que está pasando con las hidroeléctricas y por qué hay este mito de que se dejan de usar. El despacho eléctrico es como vemos acá, hay diferentes tipos de generadores, cada generador es una de las barras,
cada generador tiene una capacidad de generación y al mismo tiempo tiene un precio. ¿Y qué es lo que se hace? Se recibe en un orden de despacho económico, primero la energía cuyo costo de generación es más bajo y se va recibiendo energía de costo cada vez más alto hasta que se satisface la demanda. Si en un primer momento, por ejemplo, se reciben las renovables, que son obviamente las más baratas, al no usar combustible, su costo de generación tiende a cero, no es de cero, tiende a cero. Después se recibe la energía de ciclos combinados. Aquí el ejemplo es, por ejemplo, si el sistema en ese momento requiere 30 megawatts hora o menos, se recibe solamente renovables y se paga lo que renovable solicitó. Se paga en el despacho, aparte están sus contratos de PPA, sus Power Purchase Agreement. Después se reciben, por ejemplo, si el sistema demandara 40, 50, 60 megawatts hora, se reciben, o hasta 80, se reciben todos los ciclos combinados y tanto a renovables como a ciclos combinados se le paga el costo de generación que puso en la mesa el ciclo combinado. Entonces, tanto renovables como ciclos combinados reciben los $30 que costaría el megawatt hora por cada megawatt hora que entregan y hasta hasta satisfacer la demanda. ¿Qué pasa cuando se incrementa todavía más la demanda? Se reciben otro costo, el siguiente costo, que es térmico, y se paga de nuevo a todos el costo de la térmica y con esto se abastece el sistema hasta donde llegue. ¿Qué es lo que sucede con las hidroeléctricas? Las hidroeléctricas tienen un costo un poco más arriba de las renovables, pero más abajo de los ciclos combinados, excepto en algunos momentos que algunos ciclos combinados privados tienen un costo más bajo que las hidroeléctricas de CFE, pero supongamos que están por debajo del costo del ciclo combinado. Lo que se hace es que en el momento de más alta demanda se pone a generar a las hidroeléctricas para satisfacer la demanda hasta acá y evitar que entren en operación las termoeléctricas. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Que tienes energía, no llegan las termoeléctricas, entonces no se despacha esto que nos cuesta $100 cada megawatt hora, pero la hidroeléctrica va a recibir el costo del ciclo combinado, que es de $30 el megawatt hora, mientras que si la utilizas como energía base de baja demanda, va a recibir un costo menor, el costo de las renovables, y a la hora que tienes una alta demanda, no vas a tener suficiente agua contenida para poder generar y por lo tanto vas a tener que usar térmicas o incluso turbogás que tienen costos superiores a los $150 por megawatt hora. Lo que hace el actual despacho económico no le da las hidroeléctricas a ninguna empresa mercantil. Las hidroeléctricas siguen siendo de CFE y se despachan de acuerdo a las necesidades del sistema y lo despacha el Centro Nacional de Control de Energía. Si nosotros lo mantuviéramos en despacho constante, estaríamos desaprovechando el vaso que para eso fue diseñado para contener el agua y solamente usarla cuando la demanda sube, y el CFE tendría pérdidas porque su energía se inyectaría a la hora de menor precio de la energía eléctrica y por lo tanto sus ingresos se verían mermados. La propuesta que propone el presidente en este aspecto tiene estos defectos, además de que recordemos que el primer uso o el uso prioritario del agua no es siquiera la generación de energía eléctrica. Si nos vamos a la Ley de Aguas Nacionales, es el séptimo en prelación y cada cuenca tiene una prelación distinta de acuerdo al manejo que tengan en cuencas, ¿no? Y espero haber respondido con eso la pregunta que hace Rogelio. Sí, hay otra pregunta por ahí. Dice, parece que desde Carbonilla López, dice, parece que se habla más de un modelo filosófico que el actual gobierno quiere implantar su reforma a uno de modernizar e innovar en las empresas productivas. Bueno, quiero suponer que EPS es empresas productivas. Es que, bueno, casi no me meto a temas como abogado, me es difícil meterme a temas filosóficos.
Porque finalmente aquí hay una cuestión bien clara y que como administración pública federal tienes que obedecer de jure, así decimos los abogados. Es decir, de pleno derecho, y es obviamente el orden constitucional. No puedes meter la única filosofía como autoridad que tienes, o sea, como autoridad, digamos, me pongo en los zapatos del presidente de la República, o como o gobernador o presidente municipal, o sea, titular de cualquier órgano administrativo, porque esos son órganos administrativos, por eso se llama Administración Pública Federal, son órganos de ejecución. El órgano de ejecución debe de obedecer única y exclusivamente a la Constitución, sea la que sea y sea como fuera. Entonces, de entrada, el Ejecutivo Federal tiene que obedecer el orden constitucional. Por eso está parada ahorita la reforma de la industria eléctrica. No es por otra cosa, es por una cuestión de que el Ejecutivo se sale de ese orden constitucional, ¿sí? Y se mete a un tema de ideologías o de apariencias o de política, ¿sí? Y ahí sí ya no me voy a meter por las reglas y digo, y aparte porque finalmente yo como abogado, yo le estaría diciendo al presidente de la República, oiga señor, ¿sabe qué? Nos estamos metiendo en cosas que no nos corresponden como autoridad, ¿sí? Porque nuestra obligación es respetar el orden constitucional. Entonces, ahora, en la segunda parte de la pregunta, para innovar y modernizar a las empresas productivas del Estado, no se requiere una reforma legal, se requiere una reingeniería corporativa y ganas de hacerlo. Evitaré yo la parte política, pero sí hay algo que decir, hay que ser muy claros. Bueno, excepto por la razón COVID, el sector tenía un crecimiento tendencial bastante importante y la reforma no nos dice otra cosa, sino que podemos irnos a los planes de negocios de CFE y CFE planeaba de aquí a 2035 instalar solamente 4.5 gigas de capacidad nueva de generación, 1.5 de hidroeléctricas, 1.5 de nuclear y 1.5 de ciclos combinados. No hay, al menos en esta parte del plan de negocios, no hay una forma en la que CFE pueda, uno, cumplir con el incremento de la demanda de aquí a 2035, estamos hablando de 14 años, y dos, cumplir con el acuerdo o dar su parte en cumplimiento del Acuerdo de París, al menos en la parte de cumplimiento de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en el sector de generación eléctrica, ¿no? Hay otra pregunta, doctor. Juan Orellán pregunta, ahora, al contrario, si la IP gana, ¿qué opciones tendría el gobierno para hacer que CFE pueda ofrecer un precio más bajo al ciudadano, sabiendo que es una empresa del Estado no lucrativa? Bueno, es que sí lucra, contrario a la IP que buscan ganar dinero y que se consuma la tecnología de ellos. ¿Me permites comenzar por la naturaleza de las EPs? Gracias, Vic. Voy a dejarlo así. La ley de la Comisión Federal de Electricidad y la ley de Petróleos Mexicanos las plantea, de hecho, digamos, vamos a ponerlo así, es un acta constitutiva. En materia mercantil, ¿sí? Sabemos, y ustedes, ingenieros, más de alguno de ustedes ha de tener su empresa, y fueron con un notario, hicieron su acta constitutiva, que en términos legales, mercantiles, es, digamos, como su ley con la cual ustedes van a definir su objeto, su forma de administración y todo eso, y forma de conducirse. Y hay que aclarar que las empresas productivas del Estado, en su constitución, en vez de ir a un notario, tienen que ir al Congreso, por el simple orden constitucional, vamos, ¿sí? Estas empresas productivas del Estado, dentro de sus leyes, establecen que son unas entidades que van a estar destinadas a generar valor económico al Estado mexicano. Ojo, sí generan utilidad, son empresas que no se manejen como empresas tradicionalmente porque así
todos los gobiernos y todas las administraciones, y aquí no vamos a hacer distingos, las han visto como entidades gubernamentales lejos de lo que dice la ley, ¿sí? Porque sí, las empresas productivas del Estado, por eso vamos a remitirnos a la exposición de motivos de las leyes que las generan. ¿Sí? Están dirigidas y destinadas a crear ingresos en favor del Estado mexicano. Es la manera en que el Estado mexicano, además de las contribuciones que todos pagamos, ¿sí? Se va a generar un valor económico para el Estado mexicano, entendiendo que el Estado mexicano es constitucionalmente el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, a pesar de que el gobierno federal, es decir, el poder ejecutivo, es digamos, el dueño y el encargado de administrarlas, estos beneficios van a ir a la hacienda pública, que la hacienda pública pues, le va a dar dinero a todos los demás miembros u organismos del poder público. En este sentido, el Estado mexicano debe de cuidar, y otra cosa muy importante, las propias leyes, no me acuerdo si es en el artículo 3º o 5º de la ley de la CFE, establece que la conducción de la Comisión Federal de Electricidad debe de ser con apego a las leyes mercantiles. Ergo, o por tanto, la CFE va a generar ingresos, va a lucrar. Entonces hay que hacer esa distinción. La CFE tiene que lucrar, tiene que producir, tiene que generar, ¿sí? Por eso se hacen reportes de estados financieros y todo este trabajo corporativo. Ahora, respecto de la pregunta, y nada más voy a meterme al tema legal, ¿qué tendría que hacer el Estado mexicano en caso de que el sector privado, y hay que aclararlo, porque el sector privado no es nada más las empresas, estamos hablando que quienes levantaron la voz en los tribunales fueron ONGs, ciudadanos y participantes del mercado. Entonces estamos hablando de estos tres elementos importantes ¿cómo se llama? Del sector privado, que somos nosotros los ciudadanos. El sector público es el gobierno. El gobierno en todas sus facetas y acepciones. Entonces, en caso de que el sector privado gane en tribunales estas controversias que se están presentando, pues obviamente el Estado mexicano va a tener, el gobierno federal tendrá que aplicar o tendrá que adecuar sus estrategias con base al orden constitucional. No va a tener de otra. ¿Sí? Y ahora sí que pues, tendrían que replantear o reformular sus estrategias para poder, ¿cómo se llama?, modernizar y fortalecer a la CFE. Se puede, sin tener que reformar leyes. Se puede. Ahora sí, le dejo la otra parte a mi doctor Víctor. Bueno, muchas gracias. Juan, yo quisiera responder la pregunta que tú me estás haciendo con datos, y para datos, con datos oficiales, no con datos míos, y los datos que te voy a mostrar en este momento son de la metodología de cálculo de las tarifas las memorias de cálculo de las tarifas de finales de suministro básico. Entonces, son unas tablitas muy bonitas que cada mes se actualizan. No voy a usar la de febrero, que ya la pueden ver acá, que está actualizada, pero en febrero el asunto del incidente del gas en Texas alteró los números, alteró los costos de la generación con gas, y por lo tanto estaría yo poniéndole costos artificialmente muy altos a CFE, y no quiero hacer eso. Entonces voy a hablar con números, digamos, normales, que son los números de enero de este año, perdón. En enero de este año, ¿cuál fue el costo de generación de CFE? En promedio fue de 1,515 pesos por cada megawatt hora, pero hubo desde algunos muy baratos, como fue la eólica de CFE de 585 pesos. La hidroeléctrica, por ejemplo, estaba en 1,844 pesos, no es de lo más barato como muchas veces nos dice. Y las más caras que hubo fue el turbogás, pero el promedio fue de 1,500 pesos por cada megawatt hora que CFE generó en promedio. Los privados que están que son contratos previos a la reforma, los productores independientes de energía, tienen, por ejemplo, en ciclo combinado 765 pesos de costo de energía. Perdón, aquí me entendió algo mal la computadora. 765 pesos por cada megawatt hora de ciclo combinado contra 1,800 pesos de
de costo promedio de CFE de ciclo combinado. ¿Esto qué quiere decir? La empresa gana, lucra y aún así ofrece un costo que es menos de la mitad del costo de generación que tiene CFE. Pero ahora vámonos, y esto es comparando la misma tecnología, ciclo combinado contra ciclo combinado. Pero ahora vámonos a los costos de lo que se dio después de la reforma, que son las subastas de energía eléctrica a largo plazo. Las eólicas están generando en este momento un costo de 400 pesos cada megawatt hora, la solar en 375 pesos y la geotérmica, aguas, este es de CFE, en 476 pesos cada megawatt hora. ¿Esto qué quiere decir? Que estos costos muy altos que tiene CFE de sus contratos legados son muy altos, pero incluso la propia CFE puede bajar costos teniendo utilidades a la par de los privados. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Las herramientas para bajar el costo de energía eléctrica al usuario final, ahí están. Se puede masificar las subastas y vamos a tener energía eléctrica muchísimo más barata y teniendo ganancias tanto CFE como privados. Oye, me vas a decir, oye, Víctor, pero las tarifas no han bajado. No, resulta que a pesar de que el costo de combustibles y el costo de generación por renovables ha permitido que bajen las tarifas, en noviembre pasado la Comisión Reguladora de Energía modificó las metodologías de cálculo de las tarifas de suministro básico para que nosotros no viéramos esta disminución de costos en nuestro recibo eléctrico. No es del todo malo esto porque lo que significa es que CFE dejó de tener pérdidas, pero en realidad si se hubiera mantenido estable la metodología de cálculo de los costos, esto hubiera bajado de costo de forma bastante importante, ¿no? Um, La pregunta es, ¿se tendrá algún estimado de cuánto tiempo durarán los amparos que se realizaron para frenar el decreto de reforma a la CFE, a la LIE? Porque hay empresarios que tienen planes de construir proyectos de energía limpia y se quieren apurar antes de que los amparos ya no cumplan con su cometido. Muy buena pregunta, pero híjole, ahí sí se lo dejo a Santiago, no sé cuánto se tarde la corte, pero es muy complejo, ¿no? Y antes de que Santiago lo respondo a la última. En la diapositiva menciono que si se pasa la modificación se aumentaría los precios del 60 al 30%. Si funciona la reforma de 2014, ¿cuánto iba a bajar la energía eléctrica de mercados sin competencia? Aguas, en esa diapositiva estaba yo hablando de qué pasaba si se derogaban los permisos de autoabastecimiento. No estoy hablando de todo. El autoabastecimiento fue una metodología que se llevó a cabo de 1994 hasta 2014 y que se están respetando los permisos que se dieron en esas condiciones. Y estas empresas instalaban su capacidad de generación o se asociaban con un generador para tener este modelo de autoabastecimiento. Estas empresas tendrían un incremento en su costo de energía entre 6 y 30%. No estoy hablando de suministro básico. ¿Cuánto podía bajar en suministro básico? La realidad es que sería un albur decirlo, sería una apuesta tonta, porque esto depende más bien del costo de tecnología. Y aquí voy a ser muy honesto y para terminar contar esta anécdota. Cuando se hacen las subastas de energía eléctrica de largo plazo, la CENER no esperaba el éxito que tuvo México. México rompió 2 veces el récord de energía eléctrico más barato del mundo, primero con solar y luego con eólica. El costo eólico más barato del mundo es mexicano, con un parque que está en Coahuila, pero jamás esperaron que fuera a bajar a costos de $18.75 el megawatt hora, jamás lo esperaron. Y esto, ¿qué es lo que quiero decir? Yo no sé en 2 años cuánto va a costar la eólica o si va a haber de repente el desarrollo de alguna celda solar súper eficiente que va a permitir bajar el costo de la solar de los 85 centavos que está ahorita el watt instalado a 20 centavos el watt instalado o a 50. Entonces depende muchísimo del desarrollo tecnológico y es lo que buscaba la iniciativa, tener la competencia, que al poner a competir a los privados lo que tienes es que todos buscan hacer innovación tecnológica para tener el costo más bajo, asegurar su despacho y ganar el margen con el generador más caro que hay disponible en el sistema, ¿no? Vic, ahí hay un planteamiento del PRODECEN, no sé si quieras checarlo y aprovechar la voz.
Sí, bueno, dicen que el plan de Prodecen es muy pobre comparado con el 2018-2032. El Prodecen, la verdad es que ha perdido su esencia. El Prodecen se volvió casi una copia del plan de negocios de CFE, cuando el Prodecen te permitía muchísimas cosas, como por ejemplo los refuerzos en líneas de transmisión era impresionante. Había, que yo recuerde, por lo menos 3 proyectos importantes. Uno de Sonora, Baja California, interconectarlos con una línea de transmisión en corriente directa, pero este era solamente el inicio de un proyecto que interconectaría desde Tijuana hasta Tamaulipas. Había otro proyecto que era una línea también de corriente directa del Istmo de Tehuantepec, de Ixtepec a Yautepec en Morelos, para terminar de desahogar buena parte del potencial eólico de Oaxaca, y otro de la región oriental, donde está Puebla, hacia Puerto Morelos, para también reforzar la capacidad de abastecer a la península de Yucatán de energía. Esos proyectos ya no hay nada, y lo que hay es algunos reforzamientos ahí pequeños en algunas zonas, pero llevamos un 0% de avance de todos los Prodecen de 2018 hasta la fecha. Entonces, no sé si tenga mucho sentido ahondar en el Prodecen cuando, insisto, dejó de ser la herramienta que debería de ser, ¿no? O al menos no se usa como debería de usarse. Sí, y aquí abundando al excelente apunte técnico del doctor, ya en materia de administración pública, el Prodecen resulta ser en materia de administración pública, resulta ser un mecanismo secundario, incluso hasta terciario, para la definición de una directriz de trabajo respecto de la administración pública. Ahora, Prodecen, esa pobreza también nace, porque aquí es, digamos, el Prodecen, yo como abogado, como cuerpo técnico legal, tengo muy poca, digamos, intervención en un Prodecen. Ahí es donde nada más nosotros revisamos que esté apegado a la Constitución, que vaya con respeto al margen legal, y aquí es donde realmente entra el trabajo real, técnico, por parte de los ingenieros, de los financieros, o sea, de todos los que corren numeritos y diseñan infraestructura. Ahora sí que aquí es donde, digamos, la parte de la administración pública que se torna transversal e interdisciplinaria y multidisciplinaria, y donde realmente se lucen todos mis amigos ingenieros e ingenieras. Ahí ese es un documento sumamente técnico, y ahí donde los encargados de temas de administración pública nos encargamos, digamos, de presionarlos, por así decirlo, a crear estos planes a largo plazo, porque estamos hablando que estos programas deben de ser a largo plazo, con miras y resultados tangibles en un corto, mediano y largo plazo. ¿Qué se ven? ¿Por qué es tan pobre Prodecen y por qué se ha ido degradando? Obviamente estamos hablando de una carencia de habilidades y conocimientos en materia de administración pública y gobierno. No estoy hablando de un tema de carencia de conocimientos técnicos, porque finalmente ustedes son de ciencias exactas, y lo que hacen, pues ustedes hacen lo que les piden y lo hacen bien. El problema aquí es que los que tienen el cargo o el encargo de diseñar, digamos, de empujar que estos planes y el trabajo tan valioso que desarrollan la parte, ¿cómo se llama?, técnica y de ingeniería, pues se vea coartada, pues es obviamente esta falta de impulso y de conocimientos en creación de política pública. Entonces, Prodecen es un instrumento únicamente que tendría que sacar la CENER cada determinado tiempo para generar una planeación estratégica de cómo se va a trabajar un sector estratégico como es el de la energía. Y ahora sí ya brinco a la otra pregunta de los amparos. Créanme, a diferencia de otros, ¿cómo se llama?, de otros procedimientos que más de alguno debemos de tener experiencia ya, si no vivencia, como divorcios o pensiones alimenticias o cuestiones ¿cómo se llama?, en autoridades ministeriales, que ahí sí la legislación instrumental, es decir, la legislación procedimental establece, digamos, ahora sí que plazos y términos. En materia de amparo, únicamente se establecen plazos y términos, uno, para presentar el amparo; dos, para que las autoridades que se señalan como responsables contesten;
y hasta ahí. Ya de ahí a que se celebre la audiencia constitucional, se recaben todos los informes y todo eso puede pasar desde 3 meses o 3 semanas hasta 10 años. Y digo, 10 años es una exageración, pero es para que se den una idea de que no hay un plazo, salvo para presentar, bueno, para que el tribunal, o en este caso el juzgado, emita una sentencia. Esta sentencia, pues sí, no debe de pasar o de exceder de los 90 días hábiles, que 90 días hábiles es un chorronal de tiempo. Estamos hablando que son alrededor de 3, 4 meses, más o menos. ¿Sí? Entonces, estos 3, 4 meses de sentencia, y échenle todas que se empiecen a diferir las audiencias. ¿Por qué? Porque la autoridad responsable o se le olvidó contestar el informe justificado, que se le olvidó hacer el informe previo, o que pidió ¿cómo se llama? Una prórroga para la presentación de sus informes, o que abrieron o presentaron pruebas, ¿cómo se llama? Supervinientes, que son, digamos, pruebas adicionales a las que se están presentando en el proceso, y en lo que se dirime, y luego como en también, estos casos que presentaron alegatos de un juicio en otro, los presentaron cruzados. sí, o también la falta de técnica jurídica o de pericia, o de, sí, es que, sí, digo, es que es una falta de pericia por parte del cuerpo jurídico de las autoridades responsables, que sí, también están estos temas que si presentan mal algo, ¿sí? Obviamente, pues, en una autoridad que no corresponde y todo eso, se va aplazando. Estamos hablando que por cada regada o por cada diferimiento, estamos hablando casi de una semana, semana y media de ¿cómo se llama?, de aplazamiento de la resolución. Entonces, no crean, muchas veces también hasta las autoridades jurisdiccionales están así de, ay, Dios mío, cuate. Así de, ay, Dios mío. O sea, o cuando presentan un recurso, una queja, un recurso de queja, que ya los han presentado y se los desechan de plano y después se van a la revisión y cosas así. Entonces, todo eso también aplaza. Estamos hablando que son términos de 5, 10, 15, 10 días, que estamos hablando que en suma, pues, estos juicios de amparo pueden llevarse muchísimo tiempo, y también depende mucho de la celeridad de las partes, no tanto del tribunal. Entonces, estos amparos se pueden llevar mucho tiempo. Y ahora, en temas de desarrollo de negocios, que digo, yo formo parte de comités de desarrollo de negocios de diversas empresas, digo, no específicamente en el mercado eléctrico, pero sí en el mercado de hidrocarburos. Entonces, cuando vemos una situación y de hecho ya nos están pegando con la ley de hidrocarburos, cuando vemos este tipo de cuestiones, nosotros las vemos como externalidades, son externalidades que representan un riesgo, y este riesgo pues se representa en que no hay una, digamos, garantía de certeza y seguridad jurídica. Finalmente hay que hacer una serie de reportes y de análisis que se tienen que presentar a los comités de financiamiento. Finalmente los financieros nos exigen una serie de análisis del contexto legal y de Estado de Derecho, y pues tenemos que decir la verdad. Entonces, cuando nosotros manejamos ya una externalidad, una de dos: o las empresas le suben la tasa de interés al financiamiento, haciendo más caro el proyecto, ¿sí? O en todo caso, ante un panorama como el que estamos viendo, estamos hablando que es un panorama de alto riesgo, porque estamos dependiendo obviamente de un elemento externo, que es el criterio de un juez. Y no nada más del criterio de un juez, más allá de eso estamos hablando ya del criterio de la Corte como tal. Sí confiamos en las instituciones, pero ya cuando estamos hablando de los dineros de los inversionistas, tenemos que ser muy serios y muy claros. Y digo, sí hay empresas que están ahorita arriesgándose, aventurándose y asumen el riesgo, pero la verdad es que la gran mayoría están volando. Esto crea un entorno de desconfianza que sí impacta de manera muy seria en los comités de desarrollo de negocios. Y digo, yo así con toda franqueza digo, sí se pueden aventar el proyecto, pero pues, finalmente tienen que asumir esta serie de riesgos, y finalmente las condiciones no son muy propicias para llevar a cabo proyectos de gran envergadura. Entonces por eso se están concentrando en proyectos un poquito menos ambiciosos y más cortoplacistas, que también eso implica menos empleos, menos desarrollo, empleos más cortitos. Sí impacta, la verdad, de una forma bastante seria en el tema de desarrollo de negocios, y obviamente que esto va muy de la mano con la labor jurídica o de consejería que yo realizo. Muy bien, participantes, ¿habrá alguien más que tenga alguna duda
para nuestros ponentes. El micrófono está abierto, pueden abrirlo y hacer su pregunta. Hay otro planteamiento, ¿no? Ahí de Juan Orellán, un último, que dice, en tu diapositiva mencionas, refiriéndose creo que a las de Víctor, que si pasa la modificación se aumentarían los precios del 6 al 30%. Ya se solucionó esa. Ah, sí, ok. Sí, es la del autoabastecimiento, Santiago. Ah, ok, perfecto, sí. Muy bien, pues Víctor, Santiago, no sé si tengan algún comentario adicional con el que quieran cerrar. Yo nada más que agradecer la invitación. Creo que el debate se queda para otro momento y es este debate entre planeación centralizada del sector eléctrico y de mercado, pero es un debate bastante amplio. Pero agradecer, Santiago y yo nos conocimos en Twitter y los dos participamos mucho en esa red social y solamente invitarlos a seguirnos, a criticarnos, a dialogar, a disentir, se vale, siempre que sea con respeto y mi cuenta de Twitter es @VicFC7 por si gustan. Santiago ahorita les dará la suya y bienvenidos y muchísimas gracias. Si no hay algún cambio el día 24, yo andaré por allá platicando sobre transición energética. No, excelente, Víctor. Si gustas agregarnos tu nick de Twitter, con mucho gusto aquí en el chat para que, excelente, porque no se escuchó muy bien. Adelante, Santiago. Listo, no, de igual manera, muchas gracias. Ya les anoté ahí mi arroba de Twitter. Y digo, en pocas ocasiones tengo la oportunidad de compartir panel con Víctor y la verdad es que es un placer y agradezco muchísimo al colegio por haber abierto esta oportunidad. Me encanta hacer marcuenta con él, la verdad es que hacemos un clic bastante padre que me encanta y espero que, me encantó la interacción con todos ustedes. La verdad es que yo como abogado, a diferencia de muchos de mis colegas, yo adoro, me encanta tener contacto con ingenieros, aprendo muchísimo de ustedes y digo, gracias al conocimiento tan vasto de ustedes, pues es por eso que estoy enamorado del sector energético, del libre mercado y obviamente del fortalecimiento de nuestra gran nación a través de este sector tan importante y que todos podemos contribuir. La verdad, muchísimas gracias. Síganos en Twitter. De hecho, sí, ahí nos conocimos. Y pues ahora sí que cuídense mucho. Muchas gracias, colegio. Gracias, Inge Víctor, y a los organizadores, a todos. Y pues que tengan muy buena noche, que se cuidan mucho. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Santiago. A nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos del Estado de Puebla, les agradecemos habernos compartido su experiencia que fue muy valiosa. Muchas gracias a todos los participantes por haber participado en esta plática técnica interesante. Si no tienen algún otro comentario, les comentamos que por parte del colegio, pues no vamos a tener asuntos generales el día de hoy. Se me pasaba también, muchísimas gracias al ingeniero Alan Aymeric, que gracias a él estuvieron aquí el día de hoy, Víctor y Santiago. Gracias a todos. Si no hay más que agregar, pues nos despedimos y créanme que son muy bienvenidos para la siguiente.